Bueno, continuando con el aforismo 91, este pues nos habla acerca de la enfermedad crónica y bueno, aquí considerar los tratamientos concomitantes alopáticos. Es importante porque al momento de tratar nosotros de tener, identificar, recabar nuestra totalidad sintomática del paciente, pues van a haber ciertos síntomas que se van a estar ocultando, por decirlo así, si se está tomando algún tratamiento alopático. Esto es importante considerarlo para que nosotros podamos tener, bueno, ser conscientes de esto y poder preguntarle al paciente más información acerca de cómo era su síntoma, cómo eran sus circunstancias cuando no tenía el tratamiento. En algunos casos, pues, se recomienda, ¿no?, suspender el medicamento alopático de forma paulatina en el caso de hipotensores, anticonvulsivos o corticoides. Sin embargo, pues estos son casos pues selectivos, no siempre va a ser así. Sin embargo, es importante entender que podría ser una opción. Si para el paciente no es una opción debido a que su enfermedad es muy, bueno, es muy grave en cuanto a la suspensión de estos medicamentos, pues definitivamente no se toma en cuenta esta opción, y lo que se procede a hacer pues es recabar la clínica pura que el paciente tenía antes de los medicamentos y simplemente dejarlo con el interrogatorio. También en algunos casos podría ser útil la aplicación de un placebo. Sin embargo, pues esto solamente se llega a considerar con pacientes con los que no observamos alguna relación sintomática con sus antecedentes. Entonces, también en algunos casos de pacientes que puedan ser que puedan tener algún proceso hipocondríaco, se puede llegar a considerar la aplicación de un placebo para saber cómo se presentan, cómo estaban antes y cómo se presentan después de esto, y con esto poder, con estos resultados poder decidir cuál va a ser su mejor tratamiento, cuál va a ser su mejor, su mejor evolución, y qué es lo que nosotros pues podemos interrogar más a fondo acerca de esta paciente y ver las verdaderas causas. Ahora vamos a continuar con los aforismos 92, 93 y 94. En el caso del 92, pues nos habla acerca de la enfermedad aguda, de que pues se requiera una rápida evolución ya que pues es grave o urgente. Y en este caso pues se debe tratar al paciente tomando en cuenta solo los datos presentes y también eligiendo el médico que debe cubrir la totalidad del cuadro clínico. Tal vez por la rápida evolución o por la gravedad de la enfermedad, pues no nos va a dar tiempo de recabar toda la información, y en algunos casos pues inclusive de dar un tratamiento más integral. En este caso pues nos debemos de centrar, debemos de centrarnos en el padecimiento que el paciente pues nos está refiriendo, que es urgente y que es principal para él. También en el aforismo 93 pues nos habla acerca de circunstancias psicológicas en la relación con la enfermedad. Aquí pues es importante hablar acerca de la historia biográfica, de los traumas psicológicos, de los factores emocionales, de circunstancias que hayan sido complicadas en la niñez, o también de algunos fenómenos mentales de los cuales se tenga un antecedente por parte de la familia o inclusive por la parte del mismo paciente. Todo esto pues es importante, es importante para nosotros, y sobre todo pues aquí dirigirlo un poco hacia los síntomas mentales, y pues al momento de la repertorización considerarlos como uno de los síntomas más relevantes en el cuadro. En cuanto al aforismo 94, vamos a, vamos a abordar lo que son los antecedentes no patológicos. En este caso, pues hablamos principalmente del estilo de vida, de los datos sociodemográficos, de la situación económica que viva el paciente, de cómo está establecida su vivienda, cómo es su alimentación, cuáles son sus hábitos, sus pasatiempos o sus actividades. Y también vamos a hablar acerca del esquema de vacunación, ya que pues es importante tener todos estos datos para poder establecer si el paciente tiene riesgo o no
a ciertas enfermedades que, pues como sabemos, algunas están más asociadas con las ocupaciones, con la situación del estilo de vida, con la alimentación y sobre todo pues con la vacunación. Bueno, ahora vamos a hablar de los aforismos 95, 96 y 97, que el 95 nos va a hablar del enfoque a los síntomas aparentemente insignificantes. ¿Y a qué se refiere con esto? A que pues generalmente puede haber pacientes que lleguen y refieran síntomas que tienden a desplazar o a minimizarlos, como ellos lo normalizan y han vivido tal vez con este síntoma muchos años. Pues es un síntoma que tal vez realmente no les parece tan importante. Es como la cefalea, ¿no? En realidad, pues a quién no le ha dado una cefalea. Inclusive hay personas que lo han normalizado al grado en el que cuando refieren cómo es su dolor de cabeza mencionan como normal, es un dolor normal. ¿Y qué es un dolor normal para ellos? Pues en realidad eso sería pues bueno averiguarlo. Y sobre todo pues establecer en el paciente que tal vez ha disminuido la importancia de este síntoma. Sin embargo, es muy importante que inclusive si es necesario, realice una bitácora en donde pueda escribir, en donde pueda registrar cómo se presenta este síntoma, cada cuándo, si tiene horarios. Esto sería muy útil al momento de la siguiente consulta médica para poder establecer un mejor tratamiento. En el aforismo 96 vamos a hablar acerca de cómo equilibrar o adecuar los síntomas que tienden a exagerarse. En este caso, pues vamos a hablar de pacientes que tal vez son ansiosos, hipersensibles, hipocondríacos o impacientes, y en los que tal vez los síntomas los van a tender a exagerarlos, a agrandarlos, y si nosotros no notamos que tal vez la actitud o cierta em, cuestión del paciente está agrandando estos síntomas, entonces tal vez nosotros los vamos a tomar con la medida en la que ellos la están manejando. Es importante ser perceptivos en esta cuestión, o inclusive tomar como referencia a algún acompañante que tenga el paciente, algún familiar o algún allegado, en cuanto a que nos refiera que tal vez siempre presenta, no sé, un cierto dolor, que cuando le realizan estudios o toman signos vitales, pues no refleja nada. Entonces sería importante considerar que tal vez tiene un antecedente de, de pues exagerar los síntomas. Esto pues va muy contrariado con el anterior aforismo, por lo cual pues esto es muy importante percibir, observar, determinar la actitud del paciente, poder inclusive averiguar más a fondo tal vez una cuestión mental, pues digo, no somos psicólogos, pero es muy importante poder tener una mejor relación con el paciente para que tenga la confianza de expresarnos cuál es una de las principales causas de sus síntomas. En el aforismo 97, pues habla acerca de lo contrario, en donde hay pacientes pues que tienden a atenuar sus síntomas. Tal vez son pacientes que son tímidos o están deprimidos, y en este caso pues es importante tal vez no tomar en cuenta la referencia de los terceros que llegan a cambiar las palabras del paciente ante su incapacidad de expresarlas, porque pues tal vez nosotros preguntamos, pero el paciente no nos logra expresar sus ideas, y entonces un tercero trata de poner palabras cuando en realidad no describe el síntoma como lo está teniendo el paciente. Es importante ver la actitud para saber en qué momentos es relevante tomar en cuenta al familiar, en qué momentos no, en qué momento tenemos que realizar más preguntas, en qué momento tenemos que aclarar la situación de su enfermedad, y pues poner un poco las cartas sobre la mesa con el paciente, expresándole, no sé si la enfermedad si es grave o no, y qué es lo que puede hacer para manejar, en el caso, por ejemplo, de pacientes ansiosos, qué podría hacer para manejar esta ansiedad respecto a la enfermedad o respecto a sus síntomas. Vamos a pasar a los últimos, que es el 98 y 99.
Aquí en el 98 pues hablamos también del manejo psicológico adecuado para los enfermos crónicos. Es muy importante ser suficientemente capaces de manejar cómo afecta una enfermedad crónica a un paciente. Para esto hay que conocer la naturaleza humana, la naturaleza de la enfermedad, tener paciencia y tacto con el paciente, ser prudente durante el interrogatorio y manejar el entendimiento por parte del paciente de su enfermedad. Es muy importante hacer entender al paciente cómo se presenta su enfermedad, qué es lo que sucede, darle más información, estar dispuestos a responder cualquier duda que tenga el paciente y tampoco cruzar la línea con la parte ni con la parte de la indiferencia ni con la parte de ser poco sensibles con el paciente. En el aforismo 99, pues hablamos acerca de aprovechar la reciente memoria del paciente sobre enfermedades agudas. Aquí es importante realizar pues lo anteriormente explicado, pero en cuanto al paciente, el paciente presente su enfermedad aguda. No esperarnos más tiempo, sino solamente identificar si se trata de una enfermedad aguda, pues realizar todas las preguntas, la totalidad sintomática relevante antes de que pues el paciente pueda quitar esa frescura o ese momento tan reciente de su enfermedad. En cuanto al manejo de enfermedades infecciosas, pues tenemos el aforismo 100, 101 y 102. El 100 nos habla acerca de no diagnosticar enfermedades agudas epidémicas cuando no hay evidencia. Primero se debe investigar y conocer la epidemiología relevante sin que esto implique que el médico diagnostique estas enfermedades sin tener evidencia del cuadro clínico. Y en el aforismo 102 nos habla acerca de diagnosticar oportunamente las enfermedades agudas epidémicas cuando sí hay evidencia clínica. En este caso es importante pues identificarlas a tiempo basándose en la evidencia del cuadro clínico y atender prontamente los demás casos presentados. Simplemente no irse a los excesos, a los dos polos opuestos. En el caso del aforismo 102, pues debemos llevar un registro de las enfermedades agudas epidémicas y de sus variantes. En este caso, el toma del caso, en el libro de la toma del caso, pues nos refiere que es importante llevar un registro de las enfermedades epidémicas pensando a futuro, pensando que registrando todos estos datos y cambios y hallazgos presentes vamos a poder ayudar, tal vez no de forma momentánea, de forma rápida, estas enfermedades, sino que al llevar un registro podremos ayudar a futuras generaciones a identificar fácilmente y de una mejor forma estas enfermedades a tiempo y también a la vez pues llevar un registro de cómo se presentan, qué variantes han tenido y poder tener mejor información respecto a estas enfermedades para ayudarlos a los pacientes, porque pues eh, sabemos que aquí tal vez en México no llevamos un buen sistema de registro, pero es importante informarnos de las enfermedades recientes. En cuanto al manejo de enfermedades infecciosas, pues tenemos el parágrafo o el aforismo 103 y 104, en donde pues el 103 aplica el parágrafo 102, pero para las enfermedades crónicas. Nos habla acerca de la totalidad sintomática de una enfermedad miasmática crónica y que pues de esta también es importante llevar registro, ya que a través de la observación de múltiples pacientes afectados con estas enfermedades crónicas, vamos a poder identificar mejores tratamientos, mejores formas de diagnóstico. Y por último, el aforismo 104, pues nos habla acerca de elaborar una historia clínica completa y ordenada, así como notas de evolución que permitan su seguimiento. Aquí, pues permite un diagnóstico y un tratamiento más acertado y el seguimiento debe tomar en cuenta los síntomas, tanto los antiguos, persistentes, como los nuevos. Vamos a pasar ahora a la sección del marco legal.
Como les comentaba, la toma del caso, y en este caso, pues Witkowski también nos menciona acerca de los parágrafos, pero Eizayaga, pues es el que nos habla un poco acerca de la toma del caso. Em, en la toma del caso, pues Eizayaga nos marca ciertos elementos de los cuales nos podemos apoyar como médicos homeópatas para poder elaborar una historia clínica completa. Nos marca en realidad muchas cosas parecidas, muy parecidas con lo que nos marca la norma oficial mexicana 004. Sin embargo, pues es importante entender que al momento de ser un personal que presta servicios de salud, debemos de seguir la normativa oficial. En este caso, esta norma que nos habla acerca del expediente clínico tiene el objetivo de establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos para la elaboración, la integración, el uso, el manejo, el archivo, la conservación, la propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico, en donde también nos establece que es muy importante llevar un expediente clínico por cada paciente y que éste se conserve por lo menos 4 años después de su última visita. En cuanto al campo de aplicación, pues es obligatorio para todo el personal del área de la salud y para todos los establecimientos prestadores de servicio de atención médica, tanto de los sectores público como social y privado. Y pues en este caso incluidos los consultorios. En cuanto a la integración del expediente, pues tenemos unos cuantos puntos. El primero, pues es que existe el expediente clínico solicitado. Este tiene un número único de identificación. Se incorpora un índice guía en las carpetas. Los documentos deben de estar secuencialmente ordenados y completos. Deben estar escritos con letra legible y en lenguaje técnico médico. No debe haber abreviaturas, ni tachaduras, ni enmendaduras. Y se debe anexar la lista de verificación para las intervenciones quirúrgicas en caso de que haya. También, pues, tiene un orden de lo que debemos de incluir. Hablamos acerca de que debe incluir la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales patológicos, el padecimiento actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física en cuanto al hábitus exterior, los signos vitales y por regiones, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y genitales. También debemos de incluir los estudios de laboratorio y gabinete, tanto previos como los actuales. Y se debe de agregar también la terapéutica empleada y los resultados obtenidos con esta. En décimo lugar tenemos los diagnósticos clínicos y por último se debe de escribir el nombre completo, la cédula profesional y la firma del médico tratante. Ahora también, pues gracias a la tecnología, nos podemos apoyar de un registro electrónico. Para esto, pues hay una norma oficial que es la 024, que nos establece pues los sistemas de información de registro electrónico para la salud. Su objetivo es establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos de salud. Puntos claves de esta norma oficial mexicana, pues es utilizar la clasificación CIE-10 para el uso de los diagnósticos. También permitir a un usuario crear reportes estandarizados y personalizados para el proceso de la toma de decisiones clínicas, administrativas y o financieras. En tercer lugar, pues autenticar a los usuarios, organizaciones, dispositivos u objetos antes de permitir el acceso a la información. Y para esto es muy importante tener o hallarse con un software seguro y confiable. Y en último punto, pues es importante comunicar y transmitir datos de manera cifrada. Esto pues para la protección de la privacidad de cada dato con los pacientes. Y a esto pasamos a los aspectos bioéticos, en donde hablamos acerca de la protección de los datos personales y de la confidencialidad de los datos de los pacientes. Aquí tenemos cuestiones
que nos avalan esta protección y este acceso también a la información, tanto a nivel constitucional como a nivel federal. A nivel constitucional vamos a mencionar principalmente el artículo 6, en donde nos menciona la libertad de información. Esto fue publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de julio del 2007. En el artículo 16, pues nos menciona acerca de la protección de datos personales y a la vez también del acceso libre a la información, que fue publicado la modificación en el diario oficial de la Federación el 1 de junio del 2009. Y por último tenemos el artículo 73, que nos habla acerca de los datos personales en cuanto a la posesión de estos por particulares, que fue publicado el 30 de abril del 2009. Y a nivel federal, pues tenemos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y todo en conjunto, todos estos artículos y esta ley en conjunto, también con las de salud, van a permitir tanto que el paciente tenga derecho a su privacidad de información, como también que tenga derecho a acceso libre a su información sin necesitar justificar o explicar el por qué requiere esta información. Todo esto pues va a tener un procedimiento legal y jurídico, y es importante mencionarlo porque la historia clínica es un elemento sustancial en el que vamos a podernos defender, inclusive si se llegara a realizar una supervisión. Es muy importante tener todos estos datos claros, tener conciencia de la repercusión legal, tener conciencia de cómo debemos manejar estos datos con los pacientes y de que debemos de realizar pues un trabajo completo. También acerca de la protección de los datos personales, pues tenemos el Convenio Universal de los Derechos Humanos y Biomedicina, que pues es un Consejo de Europa en el 2007. Este consejo pues tal vez no sea, recientemente pues em, no se ha integrado en la parte de jurídica mexicana, pero nos menciona CONAMED, pues que este convenio es muy importante tomarlo en cuenta, ya que nos habla acerca de un artículo, que es el artículo 10, respecto a la vida privada y el derecho de la información. Aquí toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trata de informaciones relativas a la salud. Toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona a no ser informada. Y también, como tercer punto, de modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones en interés del paciente con respecto al ejercicio de los derechos mencionando en el apartado 2. Y bueno, por último, pues vamos a hablar acerca de las diferencias tal vez un poco sutiles entre la historia clínica homeopática y alopática. En la historia clínica homeopática vamos a tomar en cuenta factores tanto psicológicos, emocionales, como corporales, inclusive del lenguaje corporal, para poder tener de una forma completa nuestra toma del caso. En cuanto a las etiologías, pues vamos a buscar explicarlas de una forma integral, aquí ya sea siguiendo un modelo biopsicosocial o una perspectiva psiconeuroinmunoendocrinológica. Esto quiere decir que vamos a abordar al paciente no solamente de forma orgánica, sino contemplando pues mente, cuerpo. Y por último, pues tenemos que el diagnóstico y el tratamiento también va a ser integral, considerando todas las esferas del paciente. Aquí, pues como les mencionaba, es muy importante tomar toda la información que nosotros podamos de cómo elaborar una buena historia clínica. En este caso, hablamos desde un punto de vista homeopático y tomando en cuenta al autor Isayaga, en donde nos habla acerca de cómo realizar una toma del caso adecuada, cómo realizar una historia clínica completa. Sin embargo, también tomamos en cuenta la parte legal o jurídica en cuanto a las normas oficiales, y también podemos tomar en cuenta pues ciertas diferencias que podemos realizar de acuerdo con cada paciente. Nosotros pues no vamos a tener
tal vez una forma exacta, precisa y perfecta de realizar una historia clínica, de realizar un interrogatorio. Sin embargo, es importante conocer este tema, poder investigarlo inclusive más a fondo, poder llevarlo a la práctica y en la práctica tener un criterio para decidir que si funciona para aplicarlo en ciertos pacientes, que no funciona, qué podemos agregar, qué podemos implementar. Es muy importante quedarnos con la idea de que podemos siempre mejorar este manejo clínico y este trato con el paciente. Y bueno, ya por último les presento las referencias. Algunas también se fueron presentando a lo largo de las diapositivas, por si quisieran pues investigar o leer información más a fondo. Muy bien, Gloria, pues muchas gracias, muchas felicidades por estar aquí con tu presentación. Pues mira, aquí fui anotando varios puntos, si quieres ahorita pues los comentamos. Entonces, nuevamente, pues felicidades, gracias, Gloria. Como te comentaba al inicio de la presentación, pues eres la madrina de lo que serían los invitados, las invitadas que estarán participando en este canal de YouTube, en donde se estarán subiendo los videos. Entonces, pues bueno, se tiene pensado que pues sea participación pues tanto de alumnos como ponentes, maestros y bueno, pues inclusive pues investigadores que pues se quieran sumar pues a este proyecto, ¿no? El canal finalmente pues está destinado a la comunidad médica homeopática. Entonces, se habla acerca de pues que estos parágrafos pues hay que estarlos repasando constantemente porque pues recordemos que no son de memorizar, sino más bien de estar analizando sobre todo. Ese sería como el punto fundamental y es la manera en la cual pues el homeópata se aprende pues cada uno de ellos o inclusive pues indaga sobre cada uno de ellos. Entonces son parágrafos que hay que estar repasando. Es un proceso lógico y disciplinado. Esto de la toma del caso es un tema tan esencial que ya si nos vamos a lo que son criterios de unificación, pues sí deberíamos. ¿Por qué? Porque pues Gloria lo que hizo es tratar de unificar de todos los autores o en este caso pues de los libros habidos y por haber o artículos habidos y por haber el aspecto de cómo se hace una toma del caso. ¿Por qué? Porque si ya nos vamos no hablando a corrientes de prescripción, sino nos vamos a lo que sería hablando a escuelas o escuelas clásicas de prescripción o en referencia a este tipo de escuelas en donde por ejemplo los argentinos siguen una pauta, los alemanes siguen otra pauta, los franceses siguen otra pauta. Aquí en México se sigue otra pauta. Y en México, hablando ya de pautas, pues, por ejemplo, hablando ya propiamente a nivel institucional, se sigue una pauta dependiendo de dónde hayan sido egresados estos médicos, estos docentes, ¿no? Si fueron egresados de la misma Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía o si son egresados de otra escuela, como por ejemplo lo que sería la Libre de Homeopatía. Entonces, bueno, diferentes abordajes en la historia clínica, lo que acabo de señalar, que pues en algún momento dado, pues dependiendo del maestro, pues así los va a enseñar lo que es la toma del caso. Entonces, sí, hay que tener en cuenta que pues hay que estar unificados para que todos manejemos siempre pues el mismo lenguaje. En lo que es el marco jurídico, pues bueno, hay que tomarse bien las cosas, ¿no? ¿Por qué? Marco jurídico y manejo de historia clínica. Imagínate, Gloria, expedientes sin posología, expedientes sin signos vitales, expedientes sin notas de evolución, expedientes sin medidas generales o recomendaciones en el cambio y estilo de vida. Entonces, ¿por qué razón? Porque miren, en la parte ya cuando se hacen los embates directamente hacia el médico homeópata, aquí anoté, se ataca la homeopatía. La homeopatía, cuando funciona, pues es así como que mala, ¿no? Y le faltan bases científicas y le falta medicina en evidencias, ¿no? Pero cuando la homeopatía falla, entonces sí es así como la parte de, no, pues ya ve, ¿para qué fue con el médico homeópata? A lo que voy es el caso médico legal del niño de apendicitis, ¿no? Entonces, el doctor Luna, por ejemplo, menciona que es como una medicina de última instancia, ¿no? El niño de apendicitis, ellos tienen pues un umbral o una respuesta al dolor muy alta.
Este niñito ya pasó por un desfile de médicos en donde pues es una apendicitis ya modificada por medicamentos en una clasificación de grado 4. Entonces, como al último fue con el homeópata porque los familiares ya de plano no sabían qué tenía, dijeron pues la última instancia es con chochos y si con chochos no tiene resolución, quiere decir que algo está muy pero muy mal, ¿no? Entonces van con ese último médico homeópata, bueno, en este caso con ese último médico, el homeópata, pues tiene que hacer una buena anamnesis. De cajón tiene que tener una formación médica. Es lo primero que tiene que tener el médico, ¿no? El homeópata, ser médico, ¿no? Entonces, pues tiene que referirlo, no se le tiene que ir en este caso, pues lo que sería la liebre, no se le tiene que ir el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo porque está enmascarado, pero pues tiene que hacer uso de ultrasonido o tomografía, dependiendo lo que el paciente requiera, pues lo tiene que hacer o lo tiene que solicitar, cosa que se le critica al homeópata que luego casi no trata de pedir estudios porque siempre se basa en los síntomas, ¿no? Entonces, pues hay cosas que sí se tratan con homeopatía y habrá cosas que se traten con alopatía. Pero entonces, ¿a dónde voy? A que el homeópata no hizo su nota de evolución. Entonces, los otros médicos sí tienen sus notas de evolución, pero el último médico no hizo su nota de evolución. Entonces, ¿contra quién se van a ir legalmente? Pues contra el último médico. ¿Por qué? Porque los familiares van a llegar diciendo al hospital que pues este médico le dio esta receta con estos medicamentos homeopáticos y ahí se pueden agarrar en la parte de decir, es una apendicitis modificada por medicamentos, en este caso pues de origen homeopático. Entonces, ¿a quién le va a ir más mal? Pues al último, ¿no? ¿Por qué? Por no hacer una nota, no hacer un expediente clínico. Bueno, entonces decía expedientes sin signos vitales, ni exploración física, este, sin posología. Bueno, era lo que estaba mencionando, que pues a veces los obstáculos a la curación, pues el mismo homeópata puede llegárselos a poner, ¿no? Más si estamos hablando a nivel institucional, puede ser que sea ese paciente que a lo mejor, pues ahora te toque a ti revalorarlo, pero si tu colega pues no hizo una nota correcta, pues no le vas a entender, ¿no? Ahora, si el paciente no tiene la receta, pues también va a ser muy difícil que sepas qué medicamentos está tomando. Entonces, a veces el paciente lo volvemos incurable en el aspecto de que va muy bien y le cambiamos el medicamento y otra consulta y le volvemos a cambiar el medicamento. Entonces, a veces lo único que tenemos que hacer es, siguiendo estos parámetros posológicos, ya sea aumentar la potencia y disminuir la frecuencia si el paciente está mejorando, ¿no? Ah, bueno, aquí otra vez, gracias por la presentación. Eres la madrina de inauguración, se estarán invitando alumnos, Gracias, docentes. doctor. Bueno, se estarán agregando al canal de YouTube para que se puedan visualizar. Y bueno, aquí, pues siguiendo esto de lo que sería la toma del caso, pues una cualidad que identifica muy bien ahí, por ejemplo, nos lo enseña B. Roberts, que pues el médico homeópata tiene que tener paciencia, ¿no? Si hacemos todo esto, pues sí hay diferencias entre lo que se haría un abordaje o lo que sería una toma del caso desde el punto de vista alopático. Entonces, allá la consulta puede ser más óptima en cuestión de tiempo. Aquí nosotros nos tardamos más. ¿Por qué? Por el aspecto de ser circunspectos, no ser meticulosos, investigar, indagar más. Archivos electrónicos, bueno, máquina de escribir a mano, a computadora, como sea, pero bueno, hay que hacer bien las cosas en el aspecto de historia clínicas y notas de evolución o simplemente expediente completo. Y bueno, hablando, fíjate, hablando del marco jurídico, ya si profundizamos más en lo que es la norma y qué elementos tiene, pues consultorios médicos homeopáticos, hasta, pues sí, que tengan mesa de exploración. Imagínate, Gloria, consultorios médicos homeopáticos sin mesa de exploración. Ya ni hablo de señalizaciones y de si cumple con los requisitos indispensables y mínimos de mobiliario y señalamiento, sino sin mesa de exploración. O sea, este tipo de médicos pues ya lejos de ser médicos homeópatas se vuelven más terapeutas. ¿Por qué? Porque lo único que les importa es, no, primero los síntomas y ya lo demás no. Entonces, la misma exploración física corrobora, inclusive hasta para el diagnóstico. Para el homeópata sí es importante el diagnóstico nosológico o clínico, sindrómico, sindromático, sí es importante. No nada más el más importante es el medicamentoso. Entonces, Sí, sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? de hecho, si me permite comentar algo rápido, doctor, venía en el organón clínico
que es mi segunda referencia, Sí, pues menciona precisamente el caso de un ejemplo, ¿no? Un médico homeópata que pues intentó tratar a un paciente que refería una sensación de picor y ardor en el ano y pues le dio medicamentos, le repertorizó, le dio medicamentos. Un segundo homeópata que también lo trató porque pues no le sirvió el tratamiento del primero y hasta el tercer homeópata, que fue el que lo exploró y revisó que pues en realidad se trataba de una astilla que estaba pues ahí atorada, ¿no? Entonces realmente es muy importante lo que menciona acerca de no olvidar esta parte de la exploración y de ofrecer todos los servicios completos. Y pues al final estas normas no existen solamente como para hacerle la vida más difícil a un médico, existen porque se deben de establecer ciertas normas mínimas a seguir para que si un tratamiento hacia un paciente sea más completo. muy bien, Gloria. Pues al último anoté la parte de, bueno, el médico homeópata especializado. Entonces, pues bien lo señala David Flores Toledo, pues perfeccionar los estudios y complementarlos, ¿no? Con la especialidad que ustedes pues vayan a tener, ¿no? Ya sean pediatras o sean internistas, pues complementarlo, ¿no? Qué mejor que ya siendo especialistas, pues lo complementen en este caso con la homeopatía. Y pues no sé, Gloria, nos quedan 2 minutos y medio, pues lo que quieras comentar, lo que quieras pues agregar, algún comentario, algo, lo que desees. No, pues más que nada agradecer, agradecerle al doctor Salvador pues por darme la oportunidad de poder exponer este tema, del cual pues vamos a seguir abordando en futuras ocasiones, vamos a seguir perfeccionando. Y también pues agradecerle a todos los que vean este video y que pues puedan proporcionarnos comentarios que nos permitan hacer crecer a todos como comunidad y sobre todo, como mencionaba el doctor Salvador, pues tratar o buscar al menos unificar esta forma de elaboración de una historia clínica, que pues es un elemento muy importante y a veces también al que se le da poca importancia durante las consultas médicas homeópatas. Y pues nada, agradecer. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Marlene, pues a petición personal te quería solicitar algo que si pues los puedes invitar para que pues se sumen a este proyecto, de pues estar aquí en este canal para que se suban sus videos. Sí, claro que sí. Pues bueno, como menciona el doctor, es muy importante esto. Yo en lo personal los invito pues también a participar también, ¿no? A toda esta elaboración de temas en donde pues vamos a exponer en todos desde un punto de vista pues profesional en lo mayor posible, pues abordarlos de una forma completa, de una forma, si es posible, pues concisa, pero que nos permita a todos aprender. Es muy importante hablar acerca de este tema y no dejarlo en el olvido. Entonces, pues una invitación amplia y abierta a todos aquellos profesionales para que pues podamos seguir haciendo crecer esta comunidad. Marlene, pues muchas gracias. Entonces este video queda grabado el día de hoy, 29 de junio del 2022. Pues un saludo afectuoso para todos. Hasta luego.